Vamos ahora a hablar de lo que está pasando en el Tribunal Electoral, en el INE, en los partidos políticos, que es la batalla por la representación en la Cámara de Diputados y la de Senadores y la sobrerepresentación, para tratar de evitar, según la oposición, de que Morena y sus aliados se lleven una sobrerepresentación superior al 8%, como marca la ley. Y está con nosotros Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Jorge, qué gusto saludarte, bienvenido. ¿Cómo estás, querido Mario? Buenos días a ti y a todo tu auditorio. ¿Por dónde empezar este tema que ha sido debatido, no ahora, ya lleva años debatiéndose el tema con diferentes criterios de la autoridad? ¿Cómo entender el asunto, Jorge? Mira, además de agradecerte mucho el espacio, Mario, decirle a todo tu auditorio, para empezar, mucha gente ha escuchado, seguramente, esto de que la 4T logró el 2 de junio pasado el dichoso Plan C, el que presumen mucho, pues, que no es otra cosa. El Plan C no es más que poder reformar ellos solitos la Constitución. Eso es el dichoso Plan C. Es decir, tener 2/3 partes en cada una de las cámaras del Congreso de la Unión para que ya no vean, para que ya ni siquiera volteen a ver a los que pensamos distinto. Esto es algo de suyo, Mario, pues a nuestro juicio profundamente delicado. De por sí, la 4T, no teniendo la mayoría calificada, pues sí usó y abusó de su mayoría. Ahora imagínate teniendo la mayoría calificada. Bueno, pues vamos entonces a una ruta de que ni ven, ni oyen, ni hablan, más que entre ellos mismos. Y eso es algo muy grave para un país, Mario. Pero nosotros lo que estamos diciendo es que antes que nada es querer engañar a la gente cuando le están diciendo que lograron ese Plan C, porque eso hubiera equivalido, Mario, que les hubieran dado las 2/3 partes de los votos el 2 de junio para las cámaras. Y eso no se lo dieron ni a Claudia Sheinbaum, ni a ella le dieron 2/3 partes, o sea, 66% de los votos. Sí, de acuerdo. Ahora, por fórmulas de asignación, mi querido Mario, quieren pasar a Morena y aliados de un 54%, que eso sí fue lo que les dio la gente, sí les dio mayoría, pero de un 54%, ahora querer ponerles un 72% y poder hacer con el país y la Constitución lo que ellos quieran. A ver, pero yo te diría, de acuerdo, pero está en la ley, está en la Constitución, artículo 54 constitucional, así lo establece. Ningún partido político puede tener una sobrerepresentación del 8%. A cada partido político que forma la coalición se le estaría dando, tal vez a uno un poco menos del 8%, pero pues, digamos un 8%. Claro, si lo multiplicas, 8, 6, pues nos vamos a casi el 20%. Es casi el 20%. Sí, claro, pero ahí está en la ley. Mira, fue una torpeza, no, es que no tiene otro nombre, lo digo tal cual, que en el 2006 se haya hecho esa reforma. Uh-huh. En ese entonces, en el 2006, Mario, no existían las coaliciones parlamentarias. De acuerdo. O sea, fue una hipertorpeza, y con la parte que nos toca, Mario, nada más que nosotros llevamos 6 años diciéndolo, uh-huh, porque pasó lo mismo hace 6 años, por fórmulas que se emplean tramposamente. Se está pasando de una sobrerepresentación del 8%, que es el máximo legal permitido, a un casi 20%. Sí. Por darle una sobrerepresentación, a cada partido. Pues sí, pero lo que existía en la Constitución antes de esa reforma era darle una sobrerepresentación a un proyecto político. Pero eso no lo dice en la Constitución. Es que es el gran problema, Jorge. Que yo estoy de acuerdo, tal vez una gran torpeza, pero pues la pregunta es, ¿tendremos que seguir arrastrando con esa torpeza? Porque, a ver, aquí tengo el artículo, no tiene, porque en la fracción 4ª del artículo, que tú conoces muy bien, pero para el auditorio, ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. A ver, ahí diríamos, Morena no puede tener más de 300 diputados, pero con aliados podría pasarlos, podríamos coincidir en que sí. Si nos vamos con ese criterio de que podríamos decir que sí porque tiene una coalición, pues entonces en el otro artículo, en la otra facción que es la 5ª, pues también podríamos decir que sí se sumen en coalición los 8%. No, sí, yo sé que sí lo dice la ley, pero si me permites irme un poco más a fondo, a ver, fíjate cómo están empleando tramposamente la ley. A ver, mira, nosotros lamentabilísimamente no logramos en estos 6 años una reforma electoral que especificara las cosas.
como estas cosas, las fórmulas de asignación de legisladores. Precisamente porque el Poder Legislativo no pudo, quien sí lo ha normado, por así decirlo, es el Consejo General del INE, que para el 2021 sacó unas reglas de asignación de legisladores. Y entre otras cosas, Mario, por ponerte un ejemplo de muchos que hay, sí, fue hablar de lo que se llama la afiliación efectiva a un partido. Es decir, por más coalición que haya, tú no puedes venderte como diputado del Partido Verde si tú estás afiliado a Morena. Uh-huh. O sea, es como si tú fueras a jugar fútbol por las Chivas teniendo el uniforme del Cruz Azul. Eso no se puede. Bueno, nosotros para esta elección hemos detectado prácticamente 20 personas que llegaron supuestamente por el Partido Verde Ecologista, que tienen una militancia efectiva en el partido llamado Morena. Entonces, esos no se los puedes tú contar al Verde para sobrerepresentar al Verde. Si tienen una militancia efectiva en Morena, se le tienen que contar a Morena. No sé si me estoy explicando, mi querido Mario. Y ese es solo un ejemplo. Otro ejemplo es, ¿por qué en una coalición en donde se vota por, ya sea Morena, Verde o PT, al final es el mismo candidato? ¿Por qué? Si en todos los casos tuvieron más votos por Morena, ¿por qué se habrán de considerar como diputados del PT? ¿Tú sabes cuántos distritos ganó el PT solo por el PT, querido Mario? Muy cero, sí, más o menos como el PRI. No hay un solo diputado del PT que no sea diputado porque tuvo más votos por Morena. Entonces debieran de ser considerados diputados de Morena, ganaron por Morena. Y esto no lo dice la ley, y es una trampa, es básicamente tener dos franquicias aliadas, lo digo con todo mi respeto, pero es que así es tener dos franquicias aliadas precisamente para que yo pueda explotar una sobrerepresentación, porque ahora es por partido, y entonces pasar del 54% que me dio la gente a un 72%. E insisto, Mario, la consecuencia es, ahora yo voy a poder reformar este país y su constitución solito, como yo quiera. Bueno, miren, si así es y así va a ser, que así sea, nosotros lo vamos a combatir, Mario, te lo aseguro. Claro. Nada más que no le ande diciendo a la gente que la gente les dio el plan C, porque la gente no les dio esa mayoría. Sí, y es un abuso. Vaya, y lo mismo, hicieron una arquitectura ahí para las senadurías, que se veía muy complicado, pero también hicieron esta división entre partidos políticos para lograr, por ejemplo, llevarse dos con la votación directa y el tercero con con sus aliados. Entonces, sí, o sea, vaya, creo que le pusieron bastante cabeza aprovechando esos espacios vacíos de la ley. Jorge, eso queda clarísimo, como que sí estuvieron muy concentrados en eso. ¿Qué pasa? Si me permites, mi querido Mario, un comentario rapidísimo. A ver, para tu auditorio decirle también dos cosas. Una, esa mayoría calificada, ni con su exceso de sobrerepresentación del que acabamos de hablar, la lograron en el Senado. O sea, para empezar, no, en el Senado nosotros hoy tenemos, están a 3 senadores o senadores de no tener la mayoría calificada. Que lo consiguen con 3 faltas, ¿eh? Pues sí, pero aquí ya estamos hablando del honor de las personas. ¿Tú crees que, bueno, ya no vamos a hablar de eso, pero yo sí, no, yo te lo digo honestamente, a la bancada del PRI, pues la veo de repente como que muy convencida en algunos proyectos, y muy convencida también de, ¿qué te digo, Jorge? Pero, bueno. Yo no particularizo, yo lo único que te puedo decir es, la gente que votó por algo distinto a la 4T fue precisamente votada con el mandato de frenar excesos de la 4T. Uh-huh. La persona que siendo votada con ese mandato después haga lo contrario o falte o tenga que ir al baño, ¿no? En el momento crucial de una votación, a quien está traicionando es a la gente. Mario, no está traicionando a ningún partido. Está traicionando a la gente. No, estamos de acuerdo. Y luego no veo que tenga mucho futuro esa gente. Pero nosotros tenemos fe en que nosotros nos vamos a mantener como un bloque opositor que cuida la Constitución. Y dos, querido Mario, y concluyo, si me lo permites, en 15 segundos.
Si se avientan las autoridades electorales, le hace el INE, a resolver ese nivel de sobrerepresentación, porque quien lo hizo público fue la Secretaría de Gobernación, Mario, no fue el INE, que es quien que es la autoridad legal que puede hacer esa asignación. Si el INE lo hiciera, no tengan duda de que nosotros lo vamos a impugnar por todos lados, incluso en la Suprema Corte, y sabemos que la Suprema Corte no tiene facultad electoral, pero sí la tiene para defensa de la Constitución. Y si fueran necesarios organismos internacionales, o sea, el PAN, la oposición, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, Mario. O sea, nosotros queremos empezar una nueva relación con el gobierno si ellos quieren. Por México, claro, padrísimo. No empezando con esta burla a lo que fue una votación de las y los mexicanos. Es una burla. ¿Tuvieron mayoría? Sí. Del 54 al 72%, no la tuvieron. Y eso no es una votación democrática y no la vamos a permitir, querido Mario. Oye, Jorge, finalmente, has planteado también que por lo pronto se haga una pausa en la alianza electoral con el PRI. Claro, elecciones no va a haber dentro de algún tiempo, pero por lo pronto a la alianza con el PRI, ¿una pausa? Mira, como he venido diciendo, querido Mario, en lo programático, en nuestra agenda, en lo electoral, seguramente sí ya es momento de ya ponerle esa pausa, querido Mario. No así en lo parlamentario. Ya. Que como te decía, pues dadas las cosas y los números, pues imagínate que la oposición no hagamos un bloque de contención. Pero quizá en lo electoral y en lo programático sí es momento de ya encontrar nuestra propia identidad, Mario. Siento que así es el sentir del panismo en general. Y muy probablemente del PRI también. Y de la ciudadanía, me parece. Pues quizá todavía más. Bueno, Jorge, te agradezco mucho por conversar esta mañana. Al contrario, Mario, mucho a ti. Hasta pronto, seguiríamos conversando. Son las 9 de la mañana con 6 minutos. A ver, creo que ese debate es importante y las aclaraciones, y le agradezco mucho al diputado porque me parece bastante sensata su postura y sus palabras aquí en este espacio.